voy a pasar de página. Vamos a entrar acá. Esto no es una carta random. De paso les enseño, así ustedes ya saben. Vamos a usar de ejemplo, hoy vamos a ver el sol en las casas, entonces cuando hablemos del sol en casa 1 les voy a mostrar gente famosa que tiene el sol en casa 1, cuando veamos el sol en casa 2 lo mismo, y así con cada famoso o famosa o famose, cuestión de que nos sirva de ejemplo, ¿no? Y va a ser mucho más sencillo entenderlo. Entonces, esta página se llama astroseek.com, se las voy a dejar en el chat por si les da curiosidad o quieren tenerla, ya la tienen para etiquetar, para guardarse en favoritos. Y vienen Celebrity Astro Search Engine, arriba en Famous People. Y cuando entran acá van a tener un montonazo de opciones en el buscador que les pueden ser útiles. Básicamente lo que nos importa y lo que vamos a usar es, vamos a venir acá a planeta, vamos a poner sol, vamos a poner, no sería esto, perdón, me equivoqué, vamos a dejar esto así, acá, sol en casa 1, fíjense, sol en casa 1, entonces, vamos a poner OK, y ahí nos van a salir por orden de popularidad. ¿De qué depende la popularidad? No sabemos. Hola Flor, bienvenida. ¿De qué depende la popularidad? No sabemos, ¿no? O sea, claramente debe ser la gente que ha votado en esta página, pero nos acomoda todas estas personas por orden de popularidad. Entonces, vamos a arrancar con el sol en casa 1. Y sol en casa 1 tenemos a gente como Brad Pitt, Penélope Cruz, Danny Trejo, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Jude Law, Cate Blanchett, François Truffaut. A ver si tenemos algo que no sea actor y actriz. Pues siempre lo mismo, ¿no? Es como... Ese es el problema que tiene esta página. Por eso no me gusta tanto. Que es que siempre te muestra mucho del espectáculo y pocas veces otro tipo de figuras, ¿no? Hay muy poco político acá. Pero bueno, sirve porque tiene un buen buscador. Entonces yo lo uso por ese lado. Bueno, Jennifer López, que hace un montón de cosas más. De hecho, su función principal es ser cantante más que actriz. A ver quién más. Actor, actriz. Me encanta cuando la gente es famosa por ser hija de, como por ejemplo el caso de pobre Brandon Lee, entonces ponen actor hijo de Bruce Lee. Si hay algo que a mí no me gustaría nunca es aparecer como hija de tal. Por más que quiero mucho a mi madre y a mi padre, es una cuestión que no. Bueno, hay mucho actor y mucha actriz, lo cual me parece lógico por la posición del sol, así que vamos a dejarlo acá, así lo tienen como un recuerdito, una ayuda a memoria. Y vamos a hablar de la posición del sol en casa 1. Pero primero, antes vamos a hacer una pequeña intro. El sol es... peor todavía. Si te conocen por marido de esposa, es peor que hija de, sin duda. Prefiero ser hija de alguien que ser la esposa de... Bueno, el sol. El sol, ya saben dónde ubicarlo en la carta natal. Es el circulito que tiene el puntito adentro. Y ya saben que el sol es el signo de ustedes. Es decir, que cuando ustedes dicen soy de Aries, soy de Tauro, están diciendo dónde tienen al sol. Así que si existe un símbolo dentro de la carta natal que conocemos hasta el hartazgo, sin duda es el sol. Pero, aunque ya tenemos súper estudiado cómo funciona el sol en los signos, no hay tanto conocimiento de cómo funciona el sol en las casas. ¿Qué es lo que hace en esa casa el sol? Primero que nada, algo que me resulta súper interesante, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Porque dijimos el marido de... me hace acordar a lo de el marido de Pampita, que básicamente es conocido por ser el marido de Pampita. El sol es una estrella, es la estrella más brillante de nuestro sistema solar, los planetas giran en torno a él. Por lo tanto, el sol es como una mega linterna que nos ilumina, que hace que existan nuestros días y que nos brinda calor. Trasladamos esto a una carta natal y básicamente es como si dijéramos que en esa casa particular el sol va a funcionar como una linterna. Ilumina los temas de esa casa,
los calienta, es decir, que son importantes, se vuelven importantes esas temáticas, estamos prestándoles atención, las vemos con claridad también, las entendemos mejor que otras personas. No necesariamente significa que nos va a ir bien, que nos va a ir mal, pero hay algo que hace que le prestemos atención, que ahí se centren grandes de nuestras decisiones, que ahí tengamos la posibilidad de expresar nuestra personalidad con mayor facilidad y que además haya un movimiento fuerte en ese lugar. Entonces, sabiendo esto, vamos a analizar el Sol casa por casa. Primero vamos a analizar la casa 1, ¿no? Tengo acá, me traje mis notas. Y mi idea para presentarles esto es dividir cada posición del Sol en diferentes etapas. Primero, una cuestión relacionada con la acción. Vamos a hablar un poco de cómo acciona el Sol en cada casa, porque el Sol es justamente un símbolo de acción. Donde está el Sol es donde tenemos que tomar decisiones. Después voy a hablar un poco de cualidades en general, de correlatos y sincronicidades, es decir, con qué lo podemos asociar, y también de cómo se manifiesta el fracaso, porque como el Sol necesita brillar, el Sol estando en una casa cuando no le va bien o cuando no obtiene lo que quiere, se comporta de una determinada manera, que también tiene que ver con las acciones. Entonces vamos a ver ese lado oscuro. Entonces, el Sol en casa 1 en primera instancia nos habla de liderazgo. Nos habla de llevar a otras personas, pero también nos habla de liderar nuestra propia vida, porque la casa 1 es la casa de nuestros proyectos, de hacia dónde vamos. Entonces una persona con el Sol ahí, más que la posición del Sol en ninguna otra casa, necesita tener total y absoluto control sobre su vida. No puede dejar que otras personas decidan por él, por ella, por ella. Tiene que tener cierto nivel de voluntad, de autonomía, y esto obviamente es el huevo o la gallina. No sabemos si es que esta persona necesita atraer seguidores y que por eso lidera, o si por la misma naturaleza del liderazgo termina atrayendo seguidores, pero es una cosa que va con la otra y generalmente se produce esa especie de ping-pong. Ahora, hay una cuestión también que por más de que el Sol no sea en sí un símbolo que represente una función intuitiva o sentimental, como puede ser la Luna, como puede ser Neptuno, que ahí tenemos planetas o luminarias que están mejor regidos con el mundo de lo que me pasa acá adentro. El Sol es más lo que me pasa acá, pero también cómo yo voy a accionar. Sin embargo, cuando el Sol está en la casa 1, hay algo de tener fe en mi propia intuición. Porque el ascendente, como es hacia dónde vamos, un poco tiene que ver con esa cosa de me voy a mandar para allá y después veo. Entonces la persona con el Sol en casa 1 tiene una capacidad de confiar en su propia intuición que tal vez otra persona no tendría. Tipo lo que pasa en la mente en relación con lo físico, exactamente, porque no es solamente lo que estoy pensando como si fuera Mercurio, es lo que yo creo que quiero hacer o lo que yo quiero hacer y es mi última palabra, es como eso se expresa hacia afuera. El Sol, me encanta esta frase, el Sol siempre tiene que tener la última palabra. Así como la Luna necesita un espacio de comodidad y si no se siente mal, el Sol necesita tomar la última decisión, es el que pone el punto final en las cosas que hacemos. Por eso siempre tenemos que tratar de que se lleven bien todos los factores, pero eso es algo que ya hemos visto en otro capítulo. Si se lo perdieron, está en YouTube el cómo combinar Sol, Luna y Ascendente, ahí hablamos mucho de eso. Entonces, pasamos al segundo punto, lo más conceptual, ¿no? ¿Cómo puede vivir una persona o qué decisiones le conviene tomar una persona con el Sol en casa 1? Tiene que, me gusta, como dicen los yanquis, romper algunos huevos. Esto quiere decir arriesgarse, tomar decisiones que a lo mejor no sabe en dónde va a quedar, ¿sí? El cruzar el puente prendido fuego. A veces hace falta un poquito de egocentrismo, que seguramente, a menos que tengan una carta muy acuática, a estas personas no les va a faltar. Es esta cuestión de creer en sí mismas, entender que se tienen que hacer cargo de ellas. Eso es fundamental para los soles en casa 1. Y los correlatos,
que me parece que tienen que ver con el Sol en casa 1 es la toma de decisiones, pero también las opciones. Son personas que necesitan opciones. También, ¿qué otra cosa va a sucederle a la persona que, o sea, con correlatos me refiero a situaciones que se va a encontrar la persona que va a hacer que ejercite esto, ¿no? Otra cosa es estar en situaciones en donde está más asustada de lo que el resto la percibe, y eso tiene que ver con que la energía solar puesta en la 1 hace que brillemos un montón, encandilemos a las personas y todos a nuestro alrededor no se dan cuenta que estamos haciendo las cosas con miedo, pero igual avanzamos. Es esta cuestión también de las proyecciones psicológicas, es el encargarnos o terminar quedándonos en situaciones que exigen cierto nivel de responsabilidad. Y como les dije antes, vamos a ver la sombra, es decir, cuál podría llegar a ser el desarrollo negativo de un Sol en 1, y es que ese egoísmo momentáneo se convierta en egoísmo constante, o falta de sensibilidad para con otras personas que necesitan que seamos empáticos con ellas, que todo gire en torno a mí. Es decir, que como el Sol está ahí, siempre todo tiene que ver conmigo. Y a veces esto, ¿qué es lo que provoca? ¿Vieron esa gente que capaz ve que hay dos personas que están hablando y dice, están hablando mal de mí? O esto seguro es una indirecta para mí. Es esa gente que se hace cargo de todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, se hace cargo de las responsabilidades, pero también le agarran esos ataques de que todo gira en torno a ellos. Y a veces no es así. A veces las cosas no giran en torno. Y malas decisiones, eso también tiene que ver. El Sol en la casa 1 hace que tenga un exceso de confianza y eso hace que mis decisiones muchas veces sean esas decisiones de exceso de confianza, en donde no hay ninguna evidencia de que eso que estoy haciendo tiene que ser lo correcto. Vamos a ver ahora, obviamente que cada vez que paso de Sol a Sol, ustedes me van diciendo, hey Jimena, pará que te quiero hacer una pregunta. Vamos a pasar a ver el Sol en casa 2, a ver qué gente tiene el Sol en casa 2. En casa 2 tenemos a George Clooney, a Christopher Reeve, a Morgan Freeman, Robert De Niro, Cameron Díaz, Diane Keaton. Vamos a ver a alguien que no sea solo actor, actriz. Tenemos a Chuck Norris, que se caracteriza más por ser un artista marcial. Tenemos a Ronald Reagan, que es el 40º presidente de Estados Unidos, el 33º gobernador de California. A ver, ¿quién más? Que conozcamos, ¿no? Porque hay un par de nombres ahí que no sé quiénes son. Bueno, la casa 2, la casa del dinero. Acá ya entramos en el terreno de las posesiones. Pero, está Elvis, no me había dado cuenta, está Elvis. En el terreno de las posesiones, pero también el terreno del amor propio y de qué es lo que yo valoro de mí misma y de que eso lo considero un recurso. Va a venir la reta y me va a censurar por hablar con inclusivo. No me importa. Bueno, con el Sol en la casa 2, acá hay una necesidad de logros que sean del mundo real. ¿Por qué? La casa 2 tiene que ver con lo concreto, es una casa que está regida por Tauro, por lo tanto existe esta cuestión de los pies sobre la tierra, pero además esto que existe, yo tengo una evidencia de que acá hay un monitor, de que esta es mi piel, que esta es una mesa, que esto es una lapicera, todo esto existe. Entonces una persona con el Sol en 2 necesita tener constantemente logros que se relacionen un poco con ese mundo real. No tanto de decir, ay, cómo me gustaría tener tantos conocimientos. Obviamente puede pasar, porque capaz imagínense que la persona tiene un Sol en aire y el Sol está en 2 y bueno, ahí está la inteligencia como lo intangible, pero seguro la inteligencia la va a usar para obtener cosas. Entonces siempre hay una correlación con cómo yo subsisto en el mundo, cómo yo sobrevivo y me alimento y puedo llegar a fin de mes gracias a lo que pasa en la casa 2. Y esto lleva a que adquirir los recursos vienen
de los esfuerzos que tienen que ver con mi expresión personal y con mi personalidad, con lo que representa el sol. Acá las habilidades, las alianzas, las herramientas, la educación, el dinero, tiene que ver siempre conmigo y con mi protagonismo. Entonces, las personas con el sol en casa 2, más que otras personas, necesitan ser protagonistas de sus vidas para obtener esos recursos. Entonces, nos vamos a encontrar figuras centrales. Es gente que, por ejemplo, vivir de otra persona les va a costar muchísimo. Ser alguien que quizá tiene que trabajar en relación de dependencia, también es factible que le cueste bastante. Hay una cosa de tener el timón de mi obtención de dinero. Y esto lleva a que muchas veces, como esta casa representa las bases de la supervivencia, no solo las finanzas, es que le dan importancia al dinero, porque el dinero es el que nos compra la comida y nos da el refugio. Pero si viviéramos en un mundo en donde el dinero no hiciera eso, entonces estas personas le prestarían atención a otra cosa que no tiene que ver con el dinero. Tengan esto muy presente, porque a veces se suele, haber una especie de mixed direction en donde se cree que el dinero es la casa 2 y el dinero en realidad en este momento de la sociedad es la casa 2. Mañana, si el dinero deja de existir, no sería la casa 2. Entonces, ¿cómo vive esta persona? Sin miedo a equivocarse, ¿sí? Pero entendiendo que también las equivocaciones les enseñan constantemente más acerca del éxito, no ponerse en posiciones de mirar atrás en la vida, sino por el contrario, entender. Es una filosofía de vida, ¿no? Nunca se pagó demasiado dinero por esto. Yo lo que obtengo lo utilizo. De eso se trata la forma de vivir de una persona así. Y de ahí viene el correlato, que tiene que ver un poco con aprender cuál es el caos financiero, comprender de los altibajos, reconocer que estas son las cosas que me hacen ser inteligente a la hora de invertir. Lo que dije antes, la cuestión de mirar con lindos ojos el tema de ser mi propio empleador, no dejarme llevar por angustias que tienen que ver con el miedo a la pobreza o el excesivo respeto a la gente adinerada porque pensamos que, no sé, tienen la posta en el mundo y quizá no es así. Preguntarnos, ¿no? Con el sol en casa 2, ¿cuánto tiempo yo me la paso preocupándome por cuánto tengo, cuánto gano, cuánto gasto? Entonces, en vez de eso, enfoco mis energías en tener la fe suficiente para aprender a improvisar en el juego de la supervivencia. Tener fe en esa capacidad que tengo en el juego de la supervivencia. Y ahí es donde el dinero en sí mismo pierde importancia y gana otra cosa, que es el yo decir, bueno, mañana me puede faltar todo, pero yo no sé por qué tengo esa sensación de que me las voy a rebuscar de una forma o de otra, que no me voy a quedar en un estancamiento total. Y por supuesto la sombra de esto es entrar en excusas que tienen que ver con el dinero. Me encantaría hacer eso, pero no lo puedo pagar, no me alcanza, no quiero gastar en eso. Pensar en el error o en la falla no tanto como algo posible de mi vida, sino como algo lo que no me quiero arriesgar o no quiero invertir o no quiero ahondar porque sé que existe esa posibilidad de fallar. ¿Se entiende? Es el estar constantemente pensando en esas cosas que llevan a una cualidad muy taurina que tiene que ver con el estancamiento, ¿no? Ese temor al cambio. Bien, vamos a pasar ahora a la casa Larrete Larry. Ahora vamos a pasar a la casa 3. A ver a quién podemos encontrar con Sol en casa 3. Sol en casa 3 tenemos Denzel Washington, Jeremy Irons, Ben Affleck, Russell Crowe, Tom Arnold, de nuevo muchos actores, pim pam pum. A ver, alguien que no sea actor, bueno, está Jim Carrey. Está Britney Spears. Miren qué interesante. Está Sting. Ahí tenemos un cantante.
Está Stephen King, me encanta este ejemplo con el sol en casa 3. Stephen King, que es uno de los autores más prolíficos de la historia de la humanidad. Walt Disney también, miren qué interesante. Ya vamos a llegar al por qué. Pero bueno. Hola Gonzalito, ¿cómo andás? Tanto tiempo, bienvenido. Estamos viendo el sol en las casas. Ya vimos sol en casa 1, sol en casa 2. Ahora estamos con sol en casa 3. ¿Qué sucede con la gente que tiene el sol en casa 3? Esta persona pone su linterna, su foco solar en el desarrollar su propia voz. Y esto puede incluir, por ejemplo, trabajar en algo relacionado con los medios, con la palabra escrita, la palabra oral, con todo tipo de métodos mediante los cuales los seres humanos cuentan sus historias, conversar, compartir, enseñar, puede ser también, que es una manera de comunicar. Acá hay un desarrollo de la propia voz que representa una dieta constante de percepciones. Es decir, que son personas que no tienen manera de controlar esa sed de información constante, de ir nutriéndose de todo lo que está a su alrededor, incluso cuando intencionalmente no están buscando curiosear sobre ello. Y por eso es que son personas que tienen que vivir bajo los estatutos de entender que las preguntas les enseñan mucho más que las respuestas. Son personas que van a vivir su vida más felices sabiendo hacerse las preguntas correctas. Hay una cuestión medio filosófica incluso en esa máxima. El aprender que también pueden llegar a absorber conocimiento más con la boca cerrada que con la boca abierta. Atención a esto. Y el comprender que la verdad, entendida como hashtag la verdad, es mucho más que la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo un poco geminiano, esta cuestión de que frente a nosotros, por ejemplo, tenemos una pareja que se ha separado. Y una persona de la pareja viene y nos dice, no, me separé por esto, y la otra persona viene y nos dice, me separé por lo otro. Y ninguna de las dos personas nos está mintiendo, quizá, pero aún así existe la verdad de una persona, la verdad de otra persona, la tercera verdad, que es lo que pasó, una cuarta verdad, que es cómo yo veo esa verdad, cómo lo ven otras personas. Hay tantas verdades. Esto tiene que ver también con los signos de aire, ¿no? Porque a Libra le pasa algo similar. Y es la percepción, la casa 3 es una casa de aire, que habla de que para estas personas también hay una cuestión de disfrutar más de la vida, entendiendo que la verdad no tiene un color determinado. Entonces, ahí es donde vienen los correlatos de los soles en casa 3, ¿no? Por ejemplo, circunstancias impredecibles. Esta es una forma de vivir la vida que tienen estas personas, no porque lo elijan, sino se van a topar con circunstancias impredecibles en donde van a tener que aprender a agarrar un montón de cosas que hay en la atmósfera de conocimiento y ver cómo las ponen en práctica. La experiencia que viene a través de las oportunidades de hablar, es decir, que la vida a estas personas las pone en situaciones en donde tienen que expresarse en público y demostrar que se las puede entender muy bien o que hablan un montón. Y por supuesto que esto con qué viene, con conexiones relacionadas a enseñar, a publicar, a internet, al mundo multimedial. Y por supuesto que vamos a ver cuál es la sombra. La sombra tiene que ver con correr en círculos, por ejemplo, ¿no? Distraerse con cualquier cosa. Nunca llegar a cumplimentar cierto nivel de excelencia en un área porque me quiero dedicar a todas. Convertirme en alguien que soy pura táctica, pero ninguna estrategia. Hasta incluso en cosas más pavas, como por ejemplo tener esta cuestión de la charla compulsiva, ¿no? La gente que no se puede aguantar el silencio. Y que se vuelvan tipo esas personas de energía nerviosa sin catalizar. Entonces, esto es lo que puede llegar a suceder con un sol en casa 3. Fíjense qué interesante cómo... no era Stephen Hawking. Esperen un poco. Acá, como Stephen Hawking iba a decir. Ahora que lo pienso, Stephen King y Stephen Hawking tienen 2 letras de diferencia nada más.
¿Cómo tenemos a un personaje como Stephen King acá? O sea, el sol en la casa de la comunicación y uno de los autores más prolíficos del planeta Tierra. Lo que ha escrito este señor es increíble. Y aparte, cómo ha abordado todos los géneros habidos y por haber. Porque cuando se cansó del terror, ha transitado el thriller, ha transitado el suspenso, ha transitado el policial, ha estado incluso escribiendo fantasía. Entonces, acá tenemos un excelente ejemplo de cómo funciona El Sol en 3. Sí, no solamente publica libros todos los años, sino que ya se dice que tiene un equipo tan grande que hay gente que él educa sobre cómo escribir y le escribe en parte de sus libros. Impresionante, es una máquina. Obviamente que es mucho más que solo tener El Sol en 3, es toda una carta natal que acompaña, pero bueno, eso lo vamos a ver otro día cuando hablemos de Stephen King específicamente. Vamos a ver ahora la casa 4, El Sol en la casa 4. En El Sol en la casa 4 tenemos a Julia Roberts, John Malkovich, Michael Fox, a ver quién más. Bueno, Woody Allen tenemos, personaje polémico, si los hay, Jennifer Aniston, a ver quién más, Jennifer Love Hewitt, Carmen Electra, Tim Burton, Martin Scorsese, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, a la mierda, los 3 Beatles, todos con El Sol en la casa 4. Y lo han sabido mostrar porque la casa 4 es la tierra natal y sin duda se han vuelto reyes de Inglaterra ellos mismos, ¿no? De lo respetados que son. De alguna forma dieron vuelta a la tuerca de lo que es el sol en una casa y no se trata del hogar solamente como las 4 paredes y el techo en el que vivimos, sino de mi tierra, de mi país. Bien. ¿De qué se trata El Sol en casa 4? Acá estamos hablando de que la acción necesaria es, primero que nada, la reflexión interna. Cosa que es un poco contradictoria para las personas con el Sol en la 4, porque la 4 nos hace mirar hacia adentro y el Sol siempre tiende mucho a brillar. Entonces, acá lo primero que tiene que hacer la persona es encontrar la seguridad y la privacidad necesaria para desarrollar su creatividad y sus habilidades. Es el hecho de decir, bueno, termino siendo un capo de la psicología, incluso aunque no esté estudiando psicología. Me refiero a entenderme un poco mi propia psique. ¿Quién soy yo en el fondo? ¿Quién soy yo cuando convivo con otras personas? ¿Y cuál es esa parte mía que tal vez no todo el mundo puede ver? Y esto lleva a que estas personas, las personas con el Sol en 4, necesitan más que ninguna tener una especie de familia del alma, ¿no? Y con eso no estamos hablando de familia en términos tradicionales, estamos hablando de compromisos de por vida, amistades muy pero muy duraderas, encontrar cuál es mi hogar natural, vivir y compartir cosas con otras personas de mi entorno, el vivir así vivencias fuertes. Es como que el mito familiar en todo su esplendor es lo que me sostiene. Y me parece que está bueno que justo 3 Beatles tengan esa posición, porque estamos viendo un poco esta cuestión de qué es lo que sucede cuando yo baso mi vida en compartirla con otras personas y me llevo mi casa a viajar por el mundo y aprendo todo esto, pero después genero algo con esa información y con todo lo que he percibido, y es la creatividad alrededor de esas personas con las que he decidido compartir tanto. Muy interesante. Y esto también hace que las palabras mediante las cuales los estatutos, los conceptos por los que viven estas personas es, por ejemplo, saber que el hogar no es una casa, que el hogar es, que la casa, mejor dicho, puede ser en realidad la arquitectura en donde yo puedo desarrollar mi amor por las cosas o compartir todo bajo un mismo techo, pero que la casa, el hogar es algo más, es las memorias compartidas, los recuerdos compartidos, la historia compartida. ¿Qué más puede ser? Practicar la presencia de mi identidad en espacios que tengan que ver tanto con mis ancestros
como con las raíces que están a mi alrededor. Ahí vamos a lo más patriota, ¿no? Y los correlatos en un sol como este tienen que ver con, primero, desde un punto de vista que a veces puede llegar a ser negativo, es el tema de las dinámicas familiares medio complejas, muchas responsabilidades. ¿Con qué más se van a cruzar las personas con sol en 4? Muchas gracias Pressover por esa raid. Estamos hablando del sol en las casas. Así que si tienen su carta natal a mano, la levantan, se fijan en qué casa tienen al sol y seguramente lo vamos a hablar acá. Ahora estamos hablando del sol en 4, que, oh casualidad, 3 Beatles tienen el sol en 4. Lo acabamos de descubrir. Así que nada, ¿de qué se trata eso, no? Bien, también tiene que ver con cómo hay muchas circunstancias que a las personas con sol en 4 las van a llevar a tener que mirar hacia adentro para poder tomar decisiones. Esto significa explorar los orígenes. ¿Qué más puede querer decir? Ir a la genealogía, analizar su propia historia. Gracias Pepper por el follow. Ese tipo de cosas. ¿Y cuál es la sombra de un sol en 4? Puede ser quizá el verse ensombrecidos o ensombrecidas estas personas por las expectativas familiares. Gente que quizá tiene una familia muy central en su vida y que esa familia siempre le está diciendo qué tiene que hacer. Otra cosa es verse limitadas por el lugar, la cultura donde han nacido. Miren qué interesante cómo los Beatles han sabido trascender eso, se dieron cuenta de que eso podía ser una falla en sus vidas y hacen un viaje espiritual muy importante para ellos, que independientemente si estamos o no de acuerdo con cómo vivieron esa experiencia, lo cierto es que les ha hecho muy bien porque les ayudó a salirse de sus estructuras musicales que estaban en el lugar de origen y terminan explorando algo que está mucho más allá, cuando van a la India y todo eso. Entonces, fíjense cómo también ahí tenemos una pauta de que donde está el sol no solo es donde brillamos y donde nos va bien, sino que muchas veces también puede llegar a ser un lugar en donde tengo las cosas medio muy a mano o que le presto demasiada atención y a veces está bueno irme para el otro lado y ver qué me encuentro cuando salgo de ahí. Y esto también tiene que ver con que otro riesgo que puede llegar a tener una persona con el sol en 4 es el dogmatizar tanto en lo interno y en lo familiar que tal vez se olvide que puede vivir una vida significativa en contacto con el afuera, ¿no? Llamémosle el afuera, mi trabajo, la vida social, las amistades, los viajes, no solo lo que está adentro de mi casita y en mi zona de confort. Tincho, este stream queda guardado, Jime, justo acabo de entrar. Sí, queda guardado. Lo vas a ver por 15 días acá en Twitch y yo mañana lo voy a subir a YouTube. Así que lo vas a poder ver en YouTube y en YouTube queda para siempre. Si no me seguís, aprovecha a seguirme así. Y campanita, bueno, todo lo que les dice todo el mundo. Así les aparecen los avisos. Igual estoy hablando un montón, así que sospecho que voy a llegar hasta la casa 6 y después en el próximo stream vamos a hablar de la casa 7 hasta la casa 12, que fue lo mismo que hicimos con la luna. Dicho sea de paso, tiramos el chivo. Ya en YouTube también está, creo que está, la luna en las casas y tenemos de la casa 1 a la casa 12 en 2 capítulos separados. ¿Eso es así? Así es, tenemos la luna en 2 capítulos separados, así que tienen ya un montón para chusmear. Volviendo. Vamos ahora a la casa 5, vamos a buscar a ver qué gente famosa tiene el sol en casa 5, vamos a poner OK, y nos encontramos con Tommy Lee Jones, Will Smith, Kevin Costner, vamos a ver alguien que no sea actor, siempre lo mismo, Charlie Sheen, Fred Astaire, Gene Simons, Katie Holmes, Colin Farrell, Jon Bon Jovi, Pedro Almodóvar. Fíjense acá, ya tenemos gente creativa desde otro ámbito un poco más. Federico Fellini también, mucho director, ¿no? Qué interesante, porque ahora van a ver por qué es interesante que haya tanto director acá.
Bueno, Howard Hughes, que hizo de todo en su vida, Marilyn Manson, polémico, Plácido Domingo, Louis Armstrong. Vamos a dejarlo acá en el sector de los directores porque nos va a ser útil para lo que vamos a ver después. Bien, ¿qué sucede con el Sol en la casa 5? En principio la casa 5 tiene un montón de significados que están mal interpretados y significados que están bien interpretados. El significado antiguo mal interpretado es creer que que la casa 5 es la casa de los hijos. Falso. La casa 5 es la casa de mi plenitud y mi contacto con la infancia. Es el momento en donde yo me permito ser chiquita de nuevo y disfrutar la vida a través de toda mi creatividad. Y por lo tanto, como tiene que ver con crear, tiene que ver con las obras que nosotros tenemos en nuestra vida. Y las obras a veces pueden ser lesiges, porque a la larga es algo que estamos creando y también es algo que nos permite conectarnos con nuestro lado infantil. Mucha gente, que sea madre o padre, le ha pasado de sentarse a jugar con su hijo o con su hija y se da cuenta que se conecta de nuevo con esa parte infantil. Por eso la casa 5 también tiene que ver con jugar, con divertirse, con los momentos de placer, con la capacidad de performar frente a un público determinado. Todas esas cosas son las que están relacionadas a la casa 5. Entonces, ¿qué sucede con un Sol en casa 5? Tenemos una actitud clara, una actitud natural y entregada a los apetitos naturales. Es decir que son personas que quizá tienen el potencial de entregarse con mayor facilidad a los placeres del disfrute de la vida. El encontrar una salida creativa para mostrar todo lo hermoso que tienen y que pueden mostrar y que puede ser aplaudido. Les dije antes, el performar, el jugar, el estar en un escenario en su vida, el tener hijos también puede ser, porque de alguna manera ahí están dedicando su vida a una obra y esa obra es la obra de sus vidas. Hola Javito, bienvenido. Y bien, y sabiendo esto entonces, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Cómo funciona o qué palabras son fundamentales para una persona con el Sol en casa 5? El entender que todo tiene que ver con el placer, el comprender que muchas de las reacciones de los seres humanos a las cosas que suceden a través del placer son las que nos llevan no solamente a calmar el dolor, sino también a encontrarnos con nuestro corazón en estado puro, en el estado infantil, el aprender a sorprendernos, a disfrutar de la vida, a jugar, a encontrarnos con la imaginación y la creatividad. Y esto también hace que sean personas, qué lindo tener el Sol en casa 5, que de alguna forma tienen que aprender que estar en el mundo es un poco venir a pasarla lindo, a pasarla bien. Como, ¿a quién no le gustaría tener un Sol en casa 5 y que básicamente tu carta natal te está diciendo, hermano, pasala bien, dale, vamos? Y bueno, y acá vemos la creatividad, ahí vemos por qué hay tanto director. Fíjense que tiene que ver con el performar, pero como el Sol está ahí, no les alcanza con performar. Necesitan crear la obra cinematográfica absoluta para presentarla a un público. ¿Cuáles son los correlatos o las situaciones con las que se van a encontrar las personas con el Sol en 5? Oportunidades para desarrollar sus habilidades creativas, música, danzas, pintura, cualquier obra, incluso participar en deportes podría llegar a sucederles, cualquier deporte que tenga que ver con lo competitivo y que de alguna forma me está diciendo, bueno, estás en un escenario, estás mostrando tus habilidades y las habilidades se dan a través de la competición o del juego. Los niños de su vida, ¿no? Que a veces hay mucha gente, por ejemplo, con el Sol en casa 5 que quizá no tienen hijos, no tienen hijas, pero se encuentran haciendo actividades que se relacionan con las infancias y que por eso terminan disfrutando mucho esta cosa de conectar con su lado infantil. También puede ser desde el lado que no tiene que ver con lo infantil, pero que tiene que ver con el disfrute de los placeres, por ejemplo, los noviazgos, ¿no? Personas que se encuentran con que les encanta el momento de conquista.
La casa 5 está regida por Leo, el león que sale ahí a cazar. Por lo tanto, hay una cosa del sol en casa 5 que hace que estas personas disfruten muchísimo ese proceso de cacería en sus vidas. Ojo, porque ahí va a saltar alguien y me va a decir, no, pero entonces significa que mi pareja, como tiene el sol en casa 5, no va a querer, o sea, en algún momento va a querer salir a cazar. Que te guste eso y que lo disfrutes no significa ninguna de las dos cosas. Ni que te deje para ir a disfrutar eso, ni que no lo puedas seguir haciendo en la relación. Importante, no se olviden. No hay que matar la llama del amor. Y después, la sombra, o en donde pueden llegar a caer las personas con sol en casa 5, es, por ejemplo, obsesionarse con los placeres físicos, que esto eclipse otros placeres que tienen que ver con la mente, adicciones, por ejemplo, o compulsiones. Hay algunas figuras que también han tenido problemas con el juego y con las apuestas con el sol en casa 5, porque el jugar también se nos puede pasar de rosca. O a veces el caer en actitudes extremadamente infantiles, ¿no? Es como que yo encuentro en el espacio de ser infantil un lugar en donde me puedo evadir y puedo ser feliz, pero me olvido que a veces tengo que adquirir responsabilidades de adulto. Entonces, también es eso lo que tienen que tener presente. Vamos a ir a la última posición que vamos a ver en este video. El lunes que viene vamos a ver el resto de las casas, o sea, de las 7 a las 12, porque si no me voy a morir. A ver quién tiene el sol en casa 6. A ver. Gente famosa. Mel Gibson, Ewan McGregor, Richard Dreyfuss, Ian McKellen, Julianne Moore. Fíjense qué interesante, como tenemos un montón de actores, pero hay muchos de los actores que estamos viendo acá, William Dafoe, que gente, Matthew McConaughey, si ustedes se dan cuenta, son personas que le han dedicado mucho a mejorar lo más posible en sus trabajos. Charlie Chaplin. Es decir, que acá hay una dedicación en el perfeccionamiento. No es simplemente actuar y nada más. No es simplemente trabajar y nada más. La casa 6, que tiene que ver con el mejoramiento, lo que yo sé hacer. Steven Spielberg, Carl Jung, John Lennon. El único Beatle que tiene el sol en la casa 6. Entonces, la casa 6, regida por Virgo, que tiene que ver con no solamente el trabajo, sino mi conexión con la rutina, con lo cotidiano, con el día a día. ¿Cómo armo yo mi día? ¿Qué hago desde que me despierto hasta que me voy a dormir? ¿Cómo funciona ese sistema disciplinario en mi vida? ¿De qué manera me cuido? ¿Cómo presto atención a mis ciclos internos? Entonces, las personas con el sol en casa 6 son personas que necesitan encontrar el trabajo perfecto para ellos. Necesitan las responsabilidades acorde a sus habilidades. Esto significa aprender a encontrar mis virtudes, pero no dejarlas ahí en decir, esto es lo que yo sé hacer bien. No, el pulirlas, el mejorarlas, el ponerlas en práctica, el usar esto como mi servicio a la sociedad y que se me pague por eso, ¿sí? No es solamente yo ofrezco esto gratuitamente. Este es mi modo de vida. Pagame por el servicio que estoy ofreciendo también. O intercambiame algo. Es el cruzarme en los terrenos del entrenamiento y de la educación, pero no tanto de un lugar que me interesa la docencia, porque no necesariamente tiene que ser así, sino el de saber que siempre estoy aprendiendo, siempre estoy tratando de incorporar algún conocimiento, algún saber que me haga superarme. Superarse es una palabra clave para estas personas. Y cómo no, si la casa 6 es una casa regida por Virgo, y a Virgo, si hay algo que le gusta, es perfeccionarse, es hacer cada vez mejor lo que sabe hacer. Por supuesto que en ese proceso necesita esta persona encontrar a los mentores adecuados, cultivar la humildad para poder seguir avanzando en el proceso. ¿Cuáles son entonces las palabras clave para estas personas o los conceptos claves? El entender que el trabajo importa, el recorrer el camino del servicio, el encontrarse disfrutando mucho más dando que recibiendo, el volverse esa persona que genuinamente no odia los lunes. Difícil, muy difícil en este mundo capitalista.
pero seguramente el camino para estas personas es lograr que eso les apasione tanto al punto de que dejaran de odiar los lunes. ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? No lo sabemos, hay que preguntarle a esa gente. Creemos que sí. Y las situaciones que se van a topar estas personas en sus vidas son, por ejemplo, responsabilidades, una naturaleza propia, personal muy demandante, atraer, como les dije antes, mentores, maestros, personas que sean pivotales en el desarrollo de mis capacidades. Y también esto incluye que también puedo llegar a atraer a otro tipo de personas, No solamente voy a atraer a mentores, también voy a atraer tiranos y en algún punto yo me voy a tener que desprender de esos tiranos. ¿Lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? Depende mucho de mi propia voluntad. Pero el tener una parte de mi camino atravesado por el abuso o la autoridad de alguien es la única manera de saber que odio los lunes y que quiero convertir mi vida en amar los lunes. Y obviamente en ese proceso existe la sombra. ¿Qué riesgos corren las personas con el sol en las 6? Caer en situaciones de esclavitud, dejarse pasar por encima, trabajo sin sentido, laburar, porque hay que laburar y porque ese es el chip que me metí en la cabeza y no me pregunto nunca por qué lo estoy haciendo, si es significativo esto para mí, si tiene un sentido en mi vida. El dejarme definir por las demandas y las órdenes de otras personas y no lo que en realidad yo creo que es significativo para mí. Y por supuesto, dejarme manipular en ese proceso en donde me termino debilitando, ¿no? Porque acá tenemos a Virgo, que es un signo que rige la casa 6 y que se flexibiliza muchísimo, pero que hasta qué punto me he flexibilizado si convierto mi estilo de vida en doblarme frente a las exigencias de otras personas. Ahí está esa diferencia clave que tiene que entender también la persona con el sol en casa 6. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño impasse. El lunes 20 es feriado. Chan, chan, chan. Bueno, el martes 21 vamos a ver el sol en el resto de las casas. Y el lunes 27 vamos a ver cuál es el panorama del mes siguiente. Quiere decir que el lunes 27 vamos a hablar de qué tránsitos planetarios se vienen para julio. Así que para las personas que les gusta acomodar su mes, estén atentos a esas cosas. Recuerden lo del feriado, así no vienen acá al stream a esperarme el lunes 21, el lunes 20, sino que voy a estar acá el martes 21. Bueno, feriado XXL, lo necesitamos. ¿Qué pasa después de este feriado? Vamos a chusmetear, porque ¿por qué no? Después de esto vamos a poner feriados Argentina 2022. ¿Le gustaban los feriados a la mina? Ay, me encanta esto que te dicen 4 días. Ay, como los presos. Uy, julio está re complicado. 2 feriados un sábado, ¿se moverán? Ay, ¿por qué me puse a mirar julio? ¡Qué depresión julio! Después tenemos agosto, que tiene solo un día. Septiembre. Qué ganas de ser judío en septiembre. Ay, no. Y después tenemos... Bueno, octubre mejora. Y después, bueno, ni me hagan hablar de lo depresivo que es, fíjense, Navidad y Año Nuevo, sábado y domingo. El peor año a nivel feriados del mundo. Vamos a llorar a los rincones. ¿Cómo sentís la luna en Sagi? La verdad que estoy repila. Estoy repila y vengo de una temporada de no estar pila, pero yo ya no le presto más atención a la luna, chicas. Imaginen estar mirando tránsitos planetarios todo el día, tras que yo ya tengo que mirar los tránsitos planetarios de otras personas. Cada vez que me levanto hago 3 o 4 cartas natales, revoluciones solares. No se puede, o sea, no te da la mente realmente. Así que aprovechen ustedes y miren las lunas que tienen tiempo para mirar solamente las de ustedes.
y no yo que tengo que mirar la de todo el mundo. Sí, obvio que hay cosas peores. Capaz tenemos suerte y en el medio algún ser de luz dice, che, no puede ser esto, el de los feriados, y se le ocurre dar algún feriadito. No sé el nivel de injerencia que tienen los gobiernos en estas cosas, pero vamos a rezar. Vamos a rezar al universo, a la cruz, a la Virgen, a lo que ustedes crean, vamos a rezar. Bueno. A mí me está moliendo la luna llena en Sagi, me está pasando por la conjunción Plutón, Marte y Quirón. Uy, ¿todo eso te está pasando por la luna? Ah, no, estás hablando del tránsito en general. ¿Qué pasa en Navidad y Año Nuevo? Sí. Ay, sí. Y sí, depende de cada persona cómo le puede llegar a afectar eso, pero ahora vamos a entrar a una segunda quincena de junio bastante heavy metal. Tuvimos una primera quincena tranquila y ahora esta segunda quincena va a ser un poquito más fuerte, así que hay que ir preparándose. Pero recuerden que estamos en este momento estamos viviendo la luna llena, por lo tanto estamos en un momento en donde tenemos que recobrar las energías. La luna ya llegó a su punto más grande y ahora se va a ir vaciando. Entonces cuando se va vaciando es como que nosotros también tenemos que vaciar nuestros contenidos, escupir todo, descansar más, tratar de dormir bien, no sobreexigirnos. Hacer esas cosas las guardamos para desde la luna nueva en adelante, que estamos con energía renovada. Todo por la casa 10, un montonazo. Y bueno, aprovechenlo, que realmente, o sea, piensen desde este punto de vista. Plutón, Marte y Quirón son 3 factores que ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, Plutón y Quirón son bastante parecidos, nos hablan de sanar y de encontrarnos con nuestro dolor. Pero estando Marte en la ecuación, nos ayuda un montonazo a tomar decisiones y accionar para curar esas cosas. Entonces, ¿qué momento mejor que la hora para enfrentarnos con lo que nos duele, pero tomar decisiones respecto a eso? ¿Qué quiere decir eso? Esta persona me lastima. Le digo que no quiero saber más nada con ella o le enfrento, o le canto las 40. Este trabajo no doy más, voy y planteo, o me subís el sueldo o me voy. Obviamente que no siempre todo el mundo tiene el privilegio de hacer eso, pero muchas personas van a entrar en ese proceso de darse cuenta y tomar decisiones. A quemar cartas que no le enviamos a nadie, tal cual. Igual recomiendo mucho escribir cartas que no le enviamos a nadie. Obviamente no funciona para todo el mundo, pero catalizar a través de la escritura y que después esa carta no le llega a nadie es una cosa renovadora. Es como... listo, nunca te lo dije, pero no importa. Yo largué todo esto en el teclado y me siento mejor. Y Marte regente de tu carta, más todavía. Aprovecha para decidir, que ahora te da la oportunidad el cielo. Bueno, mis amores, gracias por estar acá. Gracias por acompañarme. Por participar en el chat, por hacer preguntas, por sumar. Nos vemos el martes que viene a la misma hora, nos vemos a las 19 horas. Vamos a hablar del sol desde la casa 7 a la casa 12. Ya saben que me pueden ayudar de un montón de maneras. Si les sobra un poquito de plata que no les sea significativa, se pueden suscribir a este canal, pueden donar un cafecito, pero si no pueden hacer eso, también me pueden ayudar un montón compartiendo mi contenido, retuiteando, mandándole posteos a otras personas, guardando los posteos que les gustan. Todas esas cosas no saben la mano enorme que me dan. Y por supuesto que si conocen a alguien que se quiera hacer una carta natal, una revolución solar, tienen mi página, les recomiendan mi página. Pero bueno, que estén acá ya me suma un montón, así que de corazón le doy muchas gracias. Que les sea leve la semana, por suerte es una semana de 4 días. No se olviden de sacar el despertador el jueves, así el viernes no se levantan a las puteadas. Y nos vemos el martes. Buen final de semana y buen fin de largo.